a todos y todas. Como ya os advertimos a través de nuestras redes sociales, las cosas han cambiado. La etapa de los Reyes del Camino queda atrás para dar paso a este nuevo formato llamado Cuéntame Más. Pero antes de entrar en materia, os contaremos de qué va todo esto. Cuéntame más. Es un vídeo que hemos creado para erradicar esta mica en profundidad con profesionales. Comer cualquier tema y Bien, ahora ya sí estamos todos listos para empezar la entrevista de hoy. Hoy hablaremos de sexualidad con dos grandes profesionales. En la primera parte de la entrevista, nuestro compañero Guillem se encuentra con Blanca Márquez, terapeuta ocupacional y experta en sexología, para dar respuesta a algunas dudas. Vamos a verlo. Todo el mundo tiene deseo sexual. Habría que empezar definiendo qué es el deseo sexual, porque no sé si todo el mundo sabe qué es el deseo sexual. Entonces, el deseo sexual es una sensación, un impulso, una emoción subjetiva. ¿Qué quiere decir subjetiva? Que tiene que ver mucho con la persona, ¿no? Cada persona somos diferentes, sentimos de una manera diferente, nos emocionamos de una manera diferente y nos gustan también cosas diferentes, ¿vale? Entonces, el deseo sexual en concreto sería la sensación que motiva a alguien, a la persona, a iniciar o ser receptivo de una estimulación sexual. ¿Siempre se manifiesta igual? El deseo, como he dicho antes, es una sensación subjetiva de cada uno, entonces no siempre se manifiesta igual porque cada uno y cada una somos personas diferentes. Entonces, hay diferentes causas que pueden desencadenar ese deseo y también alterarlo, modificarlo o hacer que no exista, hacer que no aparezca, ¿vale? Entonces os voy a contar un poco por encima cuáles serían las principales causas, si te parece bien. El deseo sexual puede no aparecer o puede aparecer dependiendo de... tiene que ver mucho a nivel psicológico, ¿vale? Con una serie de creencias que tenemos las personas, también depende de dónde hayamos nacido, la educación sexual que hayamos recibido, los intereses y gustos que vayamos despertando a lo largo de nuestra vida. Al final también las personas somos seres cambiantes, ¿no? Entonces, nuestro deseo sexual también puede ir cambiando, igual que el resto de intereses que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Cuando somos pequeños tenemos un interés, cuando somos adultos tenemos otro, cuando somos mayores tenemos otro interés. Entonces eso puede ir cambiando y manifestándose de manera diferente a lo largo de toda nuestra vida. Una causa por la que el deseo puede dejar de aparecer, causas psicológicas que tienen que ver con el estrés, que tengamos una situación de estrés, que tengamos una situación de ansiedad, de incomodidad con nosotros mismos, de incomodidad con los demás, de incomodidad con nuestro propio cuerpo, de malas experiencias que no nos han gustado y por lo que sea, pues ese deseo puede dejar de aparecer. Otra de las causas por las que puede dejar de aparecer el deseo serían causas médicas, que tengamos alguna dolencia, que tengamos alguna enfermedad, pues todo eso también afecta al final en que aparezca ese deseo. Otra cosa que pueda hacer que deje de aparecer el deseo, causas farmacológicas. ¿Qué quiere decir? Que estemos tomando alguna medicación que afecte al deseo, a que esto no aparezca, a que no tengamos ese interés, porque bueno, pues la medicación a veces tiene una serie de efectos secundarios que nos pueden dejar, pues como he dicho antes, a lo mejor o más con un estado de ánimo más bajito, más tristes, y ese deseo pues no aparezca. Luego, ¿qué pasa si aparece ese deseo? Por eso viene tu pregunta de si se manifiesta igual, y ya he dicho, como te he dicho antes, que depende de la persona, ¿no? Y del momento. Si aparece este deseo, lo que puede aparecer es excitación, por otro lado, excitación sexual, ¿no? Porque hemos dicho que al final el deseo sexual tiene como una intencionalidad que tiene que ver con el otro, contigo mismo, de la sexualidad, ¿vale? Entonces, se producen una serie se manifiesta de una manera en el cuerpo que también es diferente, depende de la persona.
Hay personas en las que se manifiesta con excitación en los genitales, hay personas en las que se manifiesta con fantasías y fantasías eróticas y sueños, ¿vale? Entonces, pues eso también puede ir variando. ¿Es un derecho tener sexo? Esta pregunta es un poco amplia también, pero bueno, yo me voy a centrar en que al final existe los derechos sexuales y reproductivos de las personas tienen que ver con los derechos humanos, ¿vale? Desde, bueno, la Organización Mundial de la Salud, también la Organización de Naciones Unidas, hace unos años consensuaron que todo el mundo tiene derecho a su sexualidad y a expresar su sexualidad como él quiera, siendo respetado y respetando a los demás, ¿vale? Entonces, es un derecho la sexualidad en todo su conjunto. Y ahí va tener sexo también, mientras se respete y se respete a uno mismo y se respete a las otras personas. Muchas gracias, Guillem, y muchas gracias, Blanca. Vamos con Vanessa Ferracane, coach y asistente sexual. Ahora, quedamos ricas de carne. Pero vamos a pedirle a ella que nos explique quién es y a qué se dedica. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola Dani, yo bien, ¿y tú cómo estás? Bien. ¿Quién es Vanessa Ferracane y a qué dedica su tiempo? Vale, y yo trabajo como educadora sexual, coach y asistente sexual. Aquí me dedico sobre todo a la parte de asistencia sexual y también afuera de Aspace hago otras sesiones de coaching online o también presencial para resolver dudas de sexualidad, para resolver problemas y esto. ¿Qué es una asistente sexual? Bueno, un asistente sexual es una persona que ayuda a otras personas a descubrir su propio cuerpo y su propia sexualidad y también puede ayudar parejas. Nosotros estamos aquí para ayudaros, para guiaros en este percurso de descubierta de vuestro cuerpo y de vuestra sexualidad. ¿Hasta dónde puedes llegar? Buena pregunta. Las asistencias sexuales, en general, los asistentes sexuales, como he dicho antes, ayudan a las personas usuarias a descubrir de su propio cuerpo. Entonces significa que a través de vuestras manos os podemos guiar en diferentes partes de vuestro cuerpo. Y significa también que podemos ayudaros, por ejemplo, a masturbarse y estas cosas, y también, por ejemplo, a veces trabajamos con plumas para descubrir diferentes sensaciones en el cuerpo con diferentes tipos de materiales. Pero muy importante decir que nosotros no podemos tener relaciones sexuales con vosotros y no somos un objeto sexual. Estamos hablando de cosificación, es decir, separar los atributos sexuales y la belleza física del resto de la personalidad y existencia como individuo, y se reducen los atributos a instrumento de placer por otra persona. Así que es muy importante tener separadas las dos cosas y las otras personas usuarias no se pueden excitar con nosotros y no se permite que no nos toquen. Así que no hay un contacto físico entre nosotros. ¿Cómo se organizan las sesiones? Vale, nosotros tenemos aquí en Aspace diferentes fases, tenemos 4 fases. Antes de que vosotros vais a tener las sesiones conmigo, tenéis un primer proceso de elaboración, de descubierta de si ustedes pueden consentir, si ustedes saben lo que es la asistencia sexual con el equipo técnico. Luego, la primera fase se van a plantear las expectativas con el equipo, entonces quedáis, por ejemplo, con Blanca y con la otra persona que se ocupa de vosotros y vais a hablar de qué os
gustaría hacer durante la asistencia sexual, y así vamos un poquito planificando. Y luego la segunda fase, vamos a diseñar conmigo la asistencia sexual. Y por ejemplo, ahí os voy a preguntar qué os gustaría hacer durante la asistencia sexual, por ejemplo, si tenéis algunos deseos particulares, por ejemplo, las luces, cómo tienen que estar, si queréis escuchar música y todas esas cositas. Así planeamos todo. Y luego pasamos a la planificación, elegimos una fecha para la asistencia sexual. Interesante, interesante. Y después tenemos la última parte, la cuarta fase, que es la parte del feedback. Así que como tú, por ejemplo, o como yo, si tenemos una asistencia sexual, tenemos que decir cómo ha sido de ambas partes, ¿vale? Así sabemos si se ha llevado a cabo las expectativas. ¿Qué formación se necesita para ser asistente sexual? Bueno, la figura de la asistencia sexual es una figura bastante nueva, así que no hay exactamente una formación de cómo ser asistente sexual o asistenta sexual, pero sería bueno tener una formación antes de educación sexual o sexología, y también en este caso también tener un conocimiento de trabajo con personas con capacidades diferentes. A ti te llama sexología de diferentes tipos, en cambio de educación sexual, para diferencia a la actividad relacionada de enseñanza, de divulgación sobre identidad humana. Entonces se da desenvolvimiento, es decir, aparello reproductor, orientación sexual, anticonceptivo, entre otros. ¿Lo solicitan más hombres o más mujeres en general? No hay un registro acerca del tema, como he dicho, como es una figura muy nueva ahora. No tenemos unos números de personas que quieren asistir a las asistencias sexuales, pero bueno, esperemos que en un futuro haya más asistencias sexuales, así podemos tener más datos. ¿La asistente sexual puede asistir a parejas? Sí, claro, podemos asistir a parejas. También aquí tenemos, como siempre, los formatos de antes, la fase que hemos dicho anteriormente, y como se puede asistir una persona, se pueden asistir también dos personas. Ya sé que has comentado que no hay muchos datos, pero ¿nos puedes hablar de la demanda que hay con personas con diversidad funcional? Bueno, no hay, como he dicho antes, no hay ningún registro que tenga todos estos datos, y también no tenemos como cuántos números o también géneros de personas que sean mujeres, hombre o otro género que pidan la asistencia sexual. Así que lo que sabemos al día de hoy es que que hay diferentes asociaciones a nivel nacional y internacional que se ocupan y dedican a la asistencia sexual, pero no tenemos unos datos detallados de estos números de personas. La Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad trabajan hace más de 30 años para promover y defender el derecho sexual y reproductivo de las personas con discapacidad. Ofrecen servicio de asesoramiento, formación, investigación y asistencia personal. También existen otras entidades más pequeñas como TANDE o el proyecto Humano Minimal. Muchas gracias, Vanessa. Gracias a ti, Dani. Nos has aclarado mucho y seguro que a todas las personas que nos están viendo. Y gracias también a todos vosotros por ver este primer encuentro de Cuéntame Más. Pronto volveremos con nuevos temas y nuevas entrevistas. Mientras tanto, podéis seguirnos en los canales habituales y en las redes sociales de Espacio Baleares. Y si tenéis alguna propuesta, hánoslo llegar. Envíanosla por privado o escríbelo en comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bien, abrazo.